Bien. Daniel, capítulo 9. Si ustedes pueden buscar, antes de ir al capítulo 9, quiero que por favor busquen ustedes Jeremías. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 25, versículo 11. Jeremías 25, 11. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Y otro que es Jeremías 29, 10. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir. Jeremías 25, 11 y Jeremías 29, 10. Dice Jeremías 25. 25, 11. Ok, vayas a encontrar 25, 11. Toda esta tierra quedará desolada en espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Ese se dice 25, 11. Y ahora el 29, 10. Jeremías 29, 10. Porque así dijo Jehová. Así dice el Señor, En cuando Babilonia. en Babilonia se cumplan los 70 años, os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra de volveros a este lugar. Muy bien. Muy bien. Recuerden esos textos porque eso es lo que va a estudiar Daniel. Sí. Entonces mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuántos años? ¿En cuánto tiempo? 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando la oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, y aquí es donde comienza lo bueno, hermanos, así que tengan sender así. Dice así: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan ¿qué? La obediencia y tus mandamientos. Guardan tus mandamientos. Y creo que antes de avanzar al 5, creo que veamos unas cosas importantes de aquí. Dice, a ver, primero dice, que Dios es ¿qué? ¿Dios qué es? La oración comienza con eso, ¿no? Daniel reconociendo que Dios es... ¿Qué es el versículo? Grande, primero, grande. listo. Que Grande. Dios es grande. ¿Qué más? ¿Qué más es Dios? Y digno de ser reverenciado. Digno de ser temido o reverenciado. Muy bien. Importante eso. ¿Qué más hace Dios? Es grande. ¿Qué más hace Dios? Que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman. Ajá. Guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Pregunta: si una persona guarda los mandamientos de Dios, ¿será que Dios lo guardará a él? Porque así como dicen hoy en día que los mandamientos ya, que ya no estamos bajo los mandamientos, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Ven la cuestión? En Daniel 9 se nos menciona en este versículo 4 y nos reitera lo mismo que aparece en el Nuevo Testamento, y es que Dios guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y con aquellos que guardan sus mandamientos. Nos reitera lo mismo que el apóstol Juan va a decir en su primera carta. Que si decimos que lo amamos, pero no guardamos sus mandamientos, el tal es mentiroso, lo dijo el apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Y lo vuelve a repetir aquí, en donde dice que el Señor va a ser fiel con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Tremendo, ¿no? Ahora vean, la cosa no termina ahí.
Daniel reconoce esto de Dios. Daniel reconoce que Dios hace todo esto, pero vea lo que pasa en el versículo 5. Daniel dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y hago énfasis en hemos. ¿Por qué? Quiero que ustedes por favor me ayuden a buscar en cualquier lugar de Daniel en donde se menciona que él ha pecado. ¿En dónde se menciona que Daniel haya cometido algún pecado contra Dios? Pero No. él reconoce, no se menciona, No, pero pero- reconoce la humanidad, ¿no? Estamos en el mundo y por Bien, ende somos Él se une pecadores. con todos, aunque él, aunque él Sí. aparentemente no haya pecado, porque en él hay pecado. ajá. Recordemos que este versículo 5 tiene que hacernos volver atrás a la historia, al momento en el cual él y sus amigos fueron llevados a Babilonia por la desobediencia de todo Judá, entre los cuales también se encontraban ellos. ¿Por qué? Porque ellos han pecado, ellos cometieron iniquidad, ellos hicieron impíamente, han sido rebeldes y se apartaron de sus mandamientos y de sus ordenanzas. Y Daniel se mete en el grupo. A veces personas o las personas que son ¿cómo decirlo? Que llegan a ser líderes, ¿sí? Se les olvida de dónde han venido. Se les olvida que ellos también son, ¿qué? Pecadores. Y que también cometieron errores como lo hacen otras personas. Y a veces, mejor dicho, juzgar y como caerle encima a la persona, ¿no? Pero se le olvida que también era débil antes. Exacto. Aquí estamos viendo a un Daniel que no solamente es ejemplo por todo lo que ha vivido hasta este capítulo, sino que vemos a un Daniel que realmente reconoce su necesidad. Pero más que reconocer su necesidad, es que vemos a un Daniel que realmente sabe que es pecador. Primero, que se ha comportado igual que los de su gente, pero en esta ocasión él está reconociendo que necesita la ayuda de ¿quién? De Dios. De Dios. Dios. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos igual que Daniel? Pues por mí, Claro, claro, sí, nosotros nos sentimos damos la ayuda. mucho de Dios. Por eso, mis hermanos, yo no quiero que avancemos en esta lectura sin que antes veamos esas cosas hermosas de esta oración. O sea, todos conocemos que Daniel oraba 3 veces, todos conocemos que él oraba mucho, pero mira que esta oración es particular, porque Daniel está diciendo, mira, nosotros nos apartamos de ti. En pocas palabras, ¿cómo podía esperar que Dios fuese fiel al pacto que había hecho con su pueblo si ellos se habían apartado de Dios? Y eso nos tiene que hacer entender una cosa. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos bendiga si nosotros nos hemos apartado de Dios? ¿Cómo puedo esperar que Dios se mantenga fiel conmigo si yo no me he mantenido fiel con Él? ¿Cómo puedo esperar que Dios me proteja si yo no he estado bajo su protección? Porque solamente lo que dice el Salmo 91 al mencionar que el que habita al abrigo del Altísimo es el que va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la clave. Mi hermano Benjamín. Hermano José. Sí, buenos días para todos. Me disculpa. Buenos días. Y algo que también vemos en esta oración es que él se fundamenta en las escrituras. Un escrito está. Así es. Esta oración la fundamentó en las escrituras, ¿verdad? Sí, Las señor. promesas de Dios, las promesas de Dios. Sí. Sí, y es que eso es lo más interesante de miren, este capítulo y esta oración, por eso es que no podemos pasar así por alto, porque mira que Daniel ha sido impresionado
por todo lo que ha pasado, por las visiones que ha tenido, por todo lo que ha vivido. Y ahora mira que Daniel es el que ora y reconoce primero que es equivocado. Cita, o sea, es motivado a hacer esta oración debido a lo que él ha leído en las Escrituras. Y es lo que él ha leído de las promesas que Dios ha cumplido. Benjamín. Entonces él dice, o reacciona de esta forma. De manera Al principio del capítulo 9 nos explica que Daniel estaba estudiando el libro de Jeremías, como dice nuestro hermano, sobre los 70 años para que se cumpliera la ruina de Jerusalén, según lo que Dios había dicho. Pero él dice que dirigió sus oraciones y súplicas a Dios, ayunando y vistiéndose de ropas ásperas y sentándose en ceniza. Oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión, y comienza la oración. Pero yo quisiera de pronto aclarar sobre el tema de las ropas ásperas y la ceniza, porque aquí hay personas que no, de pronto no conocen como qué era lo que significaba eso. Claro, no, era más que nada, o las ropas ásperas y de ceniza era una muestra de desesperación, cuando una persona está desesperada, angustiada. Como también cuando dice la palabra del Señor que rasgaban sus vestidos. Así pero es. Entonces acá en la versión Dios habla hoy, dice ropas ásperas. Así es. Y quiero que veamos una cosa, ¿no? Ceniza de la del carbón. ¿Sí? Sí, o sea, ceniza de lo que quedaba de fuego se la echaban sobre su cabeza. Eso era algo incomodísimo. ¿Sí? O sea, era la persona como decir, Señor, prefiero salir de mi zona de confort, pero porque es que estoy desesperado. Ya lo he intentado todo y no sé qué más hacer. O sea, es como un acto de impotencia, la impotencia en un grado extremo. Al utilizar la ropa de silicio, por ejemplo, era una ropa, no sé si ustedes han encontrado una tela, que ustedes se lo colocan y que les causa comezón, la tela misma les causa comezón, les castiga el cuerpo prácticamente. Cuando una persona decidía colocarse un tipo de vestimenta así, es porque desesperadamente estaba buscando la ayuda de Dios. Ya. Sí, es ese acto. O sea, que Daniel en este caso está sintiendo desesperación. Está desesperado. ¿Y cuánta gente no se vestiría así en estos momentos con lo que está pasando por allá en Ucrania? ¿Cierto? Hermano Benjamín. Sí, hermano Javier. O sea, yo lo que veo ahí es que él está estudiando las profecías de Jeremías y él se da cuenta de que el tiempo de los 70 años ya se han cumplido. Ajá. Entonces él le está pidiendo al Señor, pero ¿por qué si cumplieron los 70 años, por qué me manda esta otra visión? Así es. Entonces él está como pensando en eso, y entonces por eso él se desespera y se hemos pecado. Él pensó que había pecado en el pueblo. O sea, lo que pasa es que, y ahí me doy cuenta de muchas cosas. Un buen líder nunca dice, están pecando, hay pecado. No, dice, estamos pecando porque se está contando dentro del pueblo, ¿cierto? Sí, señor. A veces a nosotros nos pasa eso, que nosotros le echamos la culpa al vecino, que el vecino de pronto está haciendo esto, el otro, estamos mirando lo otro, pero no estamos mirando a nosotros. Pero él no tenía pecado, sin embargo dice, hemos pecado, o sea, se está contando dentro del pueblo. Pero eso es la anécdota que mira mucho en la visión. Así está siendo empático. Exacto, hay empatía. Que es muy importante que hoy en día nosotros tengamos ese principio, ese valor de empatía. ¿Sí? Así es, hermano Pedro. Hermano Benjamín, en esa actitud que antiguamente tomaban los vamos a decir, los profetas, regularmente los profetas, era una actitud, digamos, de reconocimiento y de humillación ante Dios. Sí, señor. De humillación ante Dios, sabiendo la pecaminosidad, digamos, que tenía el profeta o el pueblo, y la actitud de rasgar sus vestiduras, de llenarse de silicio su cuerpo, era como mostrarle a Dios que en realidad estaba arrepentido. Por ejemplo, él conocía eso por sus visiones que vio. Él se sintió primeramente como desesperado, buscando la bendición de Dios,
y al mismo tiempo se humilló ante él Ajá. en nombre de él y del pueblo completo. Así es, y quiero que veamos eso porque es que, o sea, vemos a un Daniel líder, porque era un líder en el tiempo de Darío, que se está humillando, y se está humillando a tal punto de actuar de esa manera, que no ha sido el único profeta que lo ha hecho. Hay otros profetas que se han comportado así porque ya están desesperados, no están angustiados. Y ahora mira lo que dice el versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Cuáles fueron los profetas que estuvieron en el tiempo, o cuál fue el profeta que estuvo en el tiempo de Daniel? ¿Quién? Nehemías estuvo, Jeremías. Nehemías fue antes, ¿no? Nehemías fue un gobernador después. Fue después, sí. Y fue un gobernador, no fue tanto un profeta, fue un gobernador. Y vean, él dice, bueno, no, o sea que Daniel conocía las profecías de Jeremías, ¿sí o no? Sí, claro. Claro, y las estaba estudiando cuando decidió clamar al Señor desesperado, Ajá. triste. Ajá. Ahora podemos observar que en el versículo 6 dice que él no escucha ni obedecía a la voz de los siervos de los profetas, tanto él como el pueblo. O sea que aunque conocían las escrituras, no las guardaban, no las obedecían, no las tenían como una norma de vida. Y aquí es donde viene lo importante. ¿Qué pasa cuando una persona tiene la verdad, pero no vive la verdad? ¿Sí es lo tremendo? Ahora dice el versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde nos has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. ¿Por qué razón el pueblo de Dios tuvo que abandonar su nación? ¿Por qué tuvo que irse? ¿Por qué razón tuvo que dejar Jerusalén y Judá? ¿Cuál fue el motivo? Aquí el versículo 7 lo dice. ¿Cuál es el motivo? Por la desobediencia, la rebelión del pueblo, que no fue muy obediente. Dice que por haberse rebelado contra ti. Contra Dios, se rebelaron contra Dios. Y eso también sucede con nosotros. Eso también sucede con nosotros cuando nosotros conocemos las cosas de Dios y nos rebelamos contra el Señor, o sea, en desobediencia, en no seguir sus consejos, su palabra, pues vienen las consecuencias. Consecuencias, y luego tenemos que clamarle al Señor pidiéndole bondad, clamándole por su bondad, por su amor y misericordia para que nos ayude en esas situaciones que nos metemos por las decisiones que tomamos en contra de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es muy clara y nos da consejo de todos los temas, ¿Qué tema podemos decir que no hay consejo en la palabra de Dios, Benjamín? Yo creo que en todos los temas de vida hay consejo. Exacto. Muy completo, de administración, de estilo de vida. Familiar. Por ejemplo, si quieren alguien ver consejos de familia, léanse en toda la historia de las familias, o de las primeras familias de la historia de la humanidad, que es Génesis, ¿no? Ustedes pueden encontrar todas esas cosas. Pero mire, creo que veamos una cosa, y es que me encanta que este artículo nos está enseñando una cosa. ¿Cómo podemos nosotros rebelarnos contra Dios? Cuando tenemos la verdad, pero no vivimos la verdad. Y no vivir la verdad es no aceptar la verdad. Y no aceptar la verdad implica rebelarnos contra Dios. Cuando no cumplimos esa palabra, toda esta enseñanza que nosotros recibimos a diario no la cumplimos. Muchas veces pasa inadvertida y no la cumplimos. Por eso entonces tenemos también esas consecuencias. Así es. Y precisamente eso es lo que nos está mostrando aquí. Sí, señor. No.
démonos cuenta que las influencias de los pueblos que Dios le advertía al pueblo de Israel de no relacionarse, de cuidarse y de no seguir sus tradiciones o su vida, esas influencias permitían que el pueblo empezara a apartarse de Dios y se rebelara, ¿sí? Miremos ahora nuestra condición, hermano, que esos son estas enseñanzas, esas enseñanzas del pasado y lo que estamos estudiando, como lo que vimos en Hebreos y todo eso, es digamos, casi comparado a lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestro tiempo, ¿sí? De que en ese tiempo era mucha idolatría, mucha idolatría que había y el pueblo seguía a la tradición. ¿Sí? Sí, el pueblo de Dios se rebelaba. En este tiempo, ¿qué está sucediendo? Démonos cuenta todas estas abominaciones, digamos, espirituales, morales que se están viendo. El grupo de los gays, ahora, por ejemplo, en nuestro país, eso del aborto, matar cualquier niño como si fuera un animal o fuese algo que no tuviera importancia para Dios, que no tuviera vida. Y todo esto que se está viendo, hermano, eso es abominación y eso es rebelión contra Dios, porque estamos en contra de la naturaleza divina, que es, por ejemplo, el quitarle la vida a un bebé, ¿sí? Así es. Así es. O sea, estamos viviendo en tiempos muy complicados, tiempos difíciles, pero no tenemos que angustiarnos, porque recuerden lo que mismo Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y miren que por eso es que Daniel se está sintiendo así, o reconoce todo esto, pero en vez de ponerse a decir, ay, es que estamos mal y volverse en eso, acudió a quien tenía que acudir. A Dios. Acudió al que tenía que ir. Y acudió y dice, oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Confesó, reconoció, y eso es lo que nosotros debemos hacer en vez de llenarnos de angustia por las situaciones, ir al Señor en oración para encontrar la paz, porque sabemos que igual el Señor tiene el control. Y lo otro que sabemos es que, como decía el hermano Pedro, o sea, estamos en un mundo donde puede suceder cualquier cosa, porque es que estamos en el mundo de pecado. Vivimos aquí en la tierra, como se dice acá, puede suceder cualquier cosa, con la diferencia de que lo que nos suceda, vamos a tener el acompañamiento de Dios, que es diferente. Ahí hace la diferencia, si acudimos a Él. Y es que eso es lo más importante, que quizás ese capítulo nos está mostrando, y es que en momentos en que lleguemos a sentirnos igual que Daniel, la clave es ir al Señor, buscar al Señor, confesar nuestras culpas al Señor. Y vean lo que dice el versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener que, esto me encanta. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. O sea, la versión mía dice, pero de ti, Dios nuestro, es propio el ser compasivo y perdonar. Así es, o sea, ¿cómo es el carácter de Dios? Cuando Moisés le pidió a Dios que le permitiese ver su gloria, y cuando Dios pasó delante de él y que Moisés pudo ver su espalda, pero que había una mano que lo estaba protegiendo para que no muriera, Moisés terminó diciendo definitivamente, Señor, tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Misericordia y bondad. Sí, o sea, cuando alguien tiene una relación viva y cercana con Dios, se da cuenta de esto. Se da cuenta de que tenemos a un Dios que definitivamente es grande en misericordia y que perdona. Daniel lo ha experimentado. Y tanto así que él dice, mira, yo sé que tú eres así, aunque yo también sé que nos hemos rebelado contra ti, tú cada día nos extiendes tu misericordia, como también lo dice el libro de Lamentaciones.
cada día se renuevan tus misericordias, ¿no? Ahí dice el versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Ven por qué razón es importante hacer algo primero? A ver, todos queremos bendiciones, pero mira que el versículo 13 dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado, ¿qué? El favor de Jehová. Esta es clave. No te hemos escuchado, no te hemos escuchado, dice aquí, pero nosotros no te hemos buscado, perdón. Señor y Dios nuestro, hemos abandonado abandonado nuestra maldad. Así es. Por eso es que, miren, hemos seguido tu verdad. Lo que está diciendo Daniel, ¿se puede aplicar a nosotros hoy en día? Sí. Sí. Mi hermano Benjamín. Completamente. Así es. Porque como humanos estamos pecando día a día. Mi hermano Benjamín. Hermano José. Sí, aquí en esta oración de Daniel vemos la estructura de una oración eficaz, ¿verdad? O sea, eso deberíamos enseñarnos a orar, porque ahí vemos todos los principios de una buena oración. Sí, aunque recuerden, y eso es lo que quiero que veamos, lo que Daniel está haciendo es desahogándose. No existe, aunque muchos apuntan a la oración que hizo Jesús como la oración modelo, no existe un formato específico para que todas las personas oren así. Porque tener un formato así entonces ya no sería orar, sería seguir un guión. Y seguir un guión entonces es como rezar. Y todos oramos a nuestra manera, de acuerdo a nuestro dolor, a nuestra petición, a nuestro dolor. Y quiero que vean una cosa, la oración de Daniel en el capítulo 9 es demasiado natural. Daniel está soltando todo lo que tiene en su corazón. Pero eso es importante, Benjamín. Sabemos que cada uno oramos de acuerdo a cada uno. Nuestra necesidad. A nuestra necesidad, pero es importante que en la oración podamos confesar y soltar las cargas. Ser o sea, sinceros. sí es necesario como no un formato como tal, como un rezo de repetir y repetir, pero sí algo que podamos descargar, que podamos entender que en el Señor podemos ser sinceros, sin fingimiento, y orar y presentarle la vida al Señor como nos está pasando, para que el Señor pueda desde el corazón trabajar de cada uno de nosotros. Así es, o sea, creo que vemos eso, o sea, la oración de Daniel en el capítulo 9, por eso es que no avanzamos ni nos saltamos esa parte, es demasiado importante. Es demasiado importante para hacernos entender que orar no simplemente es seguir, y por eso que se han inventado de los pasos de la oración es algo realmente negativo, porque realmente lo que hace es estructurar una oración y volverla bonita, y a veces por querer volver una oración de ese tipo, perdemos lo bonito que es la espontaneidad, lo genuino de una oración. Y Daniel 9 nos está enseñando eso, o sea, Daniel 9 nos está enseñando que realmente lo que tenemos que hacer es suelta lo que hay en ti. Suéltalo. Amén, amén. Suéltalo, o sea, suéltalo, Sí, no te quedes con eso, suéltalo. Soltar los sentimientos que uno está sintiendo en ese momento, sí, claro. Y las necesidades, ese es. Porque precisamente, o sea, si uno tiene sentimientos, por ejemplo, los pecados, digamos pecados normales, sentimientos normales, envidia, celos, egoísmo, debemos decirle, Señor, sentimos esto,
ayúdanos porque necesitamos cambiar, necesitamos liberarnos de eso, porque el que siente todo eso, al sentir nosotros eso, nos hacemos daño nosotros mismos. Entonces, Orar poder como ser orar sinceros con el Señor en esa parte. Así es, hermana. Orar con sinceridad, porque para Dios, sencillo y sincero, porque Dios, a Dios no le podemos esconder nada, y eso es lo que Dios quiere, que Así le es. digamos lo que sentimos en ese momento de todo corazón, pidiendo perdón y pidiendo, suplicando, pero con mucha humildad y con mucha sinceridad. Por eso es que miren que la oración más corta de la Biblia es la de Pedro, cuando se estaba hundiendo y dijo, Señor, sálvame. Es simplemente decir lo que hay en nuestro corazón, es desahogarnos con Él, es decirle lo que tenemos, es decirle lo que queremos, es desahogarnos a tal punto de decirle, a ver, Señor, yo quiero que ya, por favor, socórreme. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro, es soltar, es ser tan sinceros que lo único que salga en nuestro corazón es la mayor necesidad que tenemos. Daniel está explicando precisamente esto. Y más que decirnos cómo es el modelo para orar, es la forma en la que tenemos que orar. Y es suelta lo que te hay en ti. Suelta. Sí, no te sí, quedes. mi hermano, ahí vemos también la oración del fariseo y el publicano, ¿verdad? Sé propicio conmigo, pecador solamente. Exacto. Sé propicio a mí que soy pecador. Y sobre todo el libro de la gente dice que cuando, bueno, y también palabras de vida, que el maestro, el discurso maestro de Jesucristo, que cuando Jesús expresaba sus palabras, el publicano no alzaba su rostro porque se sentía indigno al Señor. Es lo mismo que está haciendo Daniel al vestirse de cilicio y al echarse ceniza en la cabeza, porque él está reconociendo que realmente es alguien indigno. Sí, también es importante la actitud, ¿verdad? También es importante la actitud, ¿verdad? Exactamente, es muy importante la actitud que tenemos en la oración. Por eso es que, mis hermanos, vuelvo a hacer hincapié aquí. Lo importante nunca ha sido la posición del cuerpo, sino la posición de ¿qué? Del alma, del espíritu. Del corazón, de nuestra mente, porque podemos estar arrodillados, pero con el orgullo encima. Sí, eso es verdad. Sí, hay gente que expresa que se siente mal si no se arrodilla, pero porque yo una vez hice un comentario, Benjamín, que decía en la iglesia, lo más importante es que estemos conectándonos con Dios lo más que podamos. Si estamos haciendo algo, en vez de estar pensando cosas malas, me refiero no a hacerle la maldad a alguien, pero sí pensamientos negativos, pensamientos pesimistas, pues estar orando al Señor y conectados con nuestro Padre. Entonces, alguien me decía, no, pero yo sí necesito desarrollarme porque si no, yo no me siento bien. Entonces, bueno, respetable, pero no siempre la conexión con el porque el Señor dice, al corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Exacto. Entonces, es el corazón lo que él dice. Y creo que vemos eso, ¿no? Creo que vemos eso. Lo importante es el corazón, exacto. Sí, o sea, lo importante siempre ha sido la posición de nuestro corazón, ser humilde delante de Dios. Eso es lo que a Dios más le gusta. Usted puede arrodillarse todo lo que quiera, puede arrodillarse todo el día si usted lo desea, pero si tu orgullo todavía sigue estando altivo, esa oración, por más de que estés rodilla y tenga las rodillas peladitas de tanto arrodillarte, de nada va a servir. Porque la oración eficaz no es aquella que se hace de rodillas el cuerpo, sino es aquella que arrodilla el corazón delante de Dios. Esa es la oración eficaz. Hermanito, buenos días. Hermana Araceli, buenos días. Mire que esta mañana leí aquí en el Camino a Cristo, capítulo 11, dice, podemos comunicarnos con Dios. Qué hermoso esa lectura. Eso mismo, que sigamos con un corazón contrito, cómo el Señor escucha, hermanito, cuando vamos así y con fe. Qué hermosa esa lectura. Los que tengan, les comparto que lean el capítulo 11. A veces uno lee y se le olvida, pero esta mañana leía, qué lindo lo que dice. Eso. Gracias, hermanito. Y quiero terminar con eso, mis hermanos. Quiero terminar con esto porque el tiempo se nos fue. Termino diciendo lo siguiente, para concluir con esto. Daniel nos está mostrando que lo más importante para que Dios escuche una oración es realmente decir lo que hay en nuestro corazón, ser sinceros, desahogarnos con Él. A veces pensamos que hablar con Dios tiene que ser demasiado
filtrado lo que decimos, pero mira que lo importante es que tú le digas qué es lo que sientes, qué es lo que hay en ti. Orar es mucho más que decir un discurso presidencial, donde toda palabra tiene que ser arreglada antes de decirla. Orar es decir lo que hay en tu corazón y que eso que hay en tu corazón salga sin filtro, que salga tanto todo lo que hay en ti, que tú no te quedes con nada. Y Daniel está haciendo eso en el capítulo 9. Está diciéndole a Dios que se siente tan impotente, tan desesperado, que esa desesperación le lleva a decir, Señor, yo he pecado. Yo me he apartado de ti. Yo he hecho lo que a ti no te gusta. Y como he hecho lo que a ti no te gusta, ¿cómo puedo esperar de que tú guardes el pacto sabiendo de que nos hemos apartado de ti? O sea, está reconociendo toda su condición. Y terminamos con usted, hermano Pedro, para irnos. Quiero preguntarle una cosita corta que tengo una duda. Esta oración y esta actitud del Daniel fue mucho después de haber vivido esa vida que tuvo, ¿cierto? Sí, ya en este caso, Daniel ya ha vivido... Después de todas las revelaciones que él recibió de Dios. O sea, después del capítulo 7 y 8, sí. Incluso fue después de él haber sido introducido en el foso de los leones. O sea, que con todo eso que él vivió, ¿qué mayor razón tendría él para clamarle en la forma como le clamó a Dios ese amor, esa misericordia, ¿sí? Para el pueblo, habiendo él vivido ya una vida tremenda? Sí. Esa es la que nosotros tenemos que mirar. De pronto llevamos mucho tiempo, ¿sí? Llevamos mucho tiempo, pero no hemos podido comprender en realidad lo que hemos vivido y lo que Dios ha querido para nosotros. Podemos tener tribulaciones, pero también tenemos bendiciones de Dios. Así es, así es. Y quiero que veamos eso, porque Daniel definitivamente es un hombre de fe, no solamente porque él haya salido triunfante del foso de los leones, sino porque realmente él tenía una comunión y una comunicación con Dios de forma muy personal, de tú a tú. Dios no solamente era su Dios, era alguien en quien él podía confiar y desahogarse, soltarlo todo, ¿sí? Y eso es lo que quizás quiero que entendamos hoy. Y quiero que entendamos una cosa. Orar es mucho más que hablar con Dios. Orar es tener una relación con Dios. ¿Sí? Cada día. Por eso es que orar realmente es el estilo de vida que tú tienes. Eso es orar. ¿Sí? Y vamos a orar porque ya el tiempo se nos fue, hermano Olga. Aquí dice en el 13, me parece muy interesante esta parte. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. A veces nos olvidamos de implorar a Dios, y cuando estamos en esos momentos tan difíciles, que hay tanto problema, tratamos de olvidar muchas veces buscar a Dios. Así es, así es. Por eso es tan importante, mis hermanos, que hoy, más que nunca hoy, viernes, día de preparación, podamos hacer lo que Daniel está invitándonos a hacer en esta oración. Y es que podamos volver a Dios. Dios nos está esperando. Lo único que tenemos que hacer es volver a Él. ¿Está bien? Así que oremos.